Alrededor de unas 300.000 personas están viviendo en estos lugares que son de preocupación. Así es. Mis hijos, otra gente que vivía aquí, corrieron de allá porque donde vieron que ya les llegaba al alto de la cama, la iba subiendo más. Si no tuviéramos que lamentar la muerte de la niña, fue un bonito ejercicio de cómo la coordinadora local de reducción de desastres funcionó. Don Julián, ¿hace cuánto tiempo vive usted en Guajitos? Fíjese que ahorita viendo, tengo 50 años de vivir aquí en Guajitos. 50 años. 50 ¿Y cómo años. era Guajitos hace 50 años? Fíjese que hace 50 años, cuando yo vine, solo la calle principal de Guajitos, que es esa de la entrada de la Colgate, ¿no? Llegaba nomás donde está la iglesia católica ahorita, frente del mercado, pero era una callecita bien pequeña que casi solo un carro cabía y todo eso, de tierra y todo eso, y solo había un bus, me recuerdo yo que era la 8. Y en esos 50 años que usted ha vivido acá, don Julián, ¿habían habido eventos como los que se viven ahora con las lluvias? Fíjese que así, que hubieran habido derrumbes o deslaves, no ha habido. ¿Y por qué cree usted que se ha sentido con mayor impacto las lluvias, las inundaciones? Yo digo que se debe ahora a la población, de que todo está poblado y que pues cada quien compró su terreno y todo eso, pero el agua quizá buscaba en ese tiempo, buscaba para los pedazos que estaban en bajo y todo eso, el agua corría por todos lados. Pero conforme se fue construyendo, quizás algunas casas quedaron en bajo y todo eso, y es donde el agua pues busca donde reposarse o agarrar la corriente para ahí, ¿verdad? Que las que quedan en bajo, pues el agua que viene de arriba se va para las casas. Y durante todo este periodo, ¿ustedes han tenido algún apoyo o algún tipo de información de las instituciones sobre cómo construir? No han planificado nada de eso, cómo prevenir esto, ¿no? ¿Y la comunidad cómo se prepara para la época de lluvia, don Julián? ¿Hay algún tipo de organización acá en la zona para enfrentar los momentos de crisis cuando hay lluvia fuerte? Fíjese que no hay ningún tipo de prevención, que uno prevenga que porque va a llover recio y todo eso, ¿verdad? Porque como nunca ha llovido así demasiado y siempre los drenajes ponen en una casa, como solo cae la lluvia que cae en la casa, pues la absorbe el drenaje que está en la casa. Y el que es en las calles, pues había sido casi capaz de, que sea despacio, pero sí absorbía todo. ¿Aquí hasta dónde se inundó, don Julián? ¿En Fíjese esta área, en aquí esta donde zona? estamos viendo, todos mis hijos, otra gente que vivía aquí, corrieron de allá, porque donde vieron que ya les llegaba al alto de la cama, iba subiendo más, entonces ellos dijeron, bueno, ¿qué está pasando? Y todo eso, y se vinieron todos de allá, hasta los de esta covachita que está aquí, se vinieron y empezaron a subir aquí para arriba, buscando la salida, como el agua no les fuera entrando a los cuartos y fueron yéndose hasta llegar hasta allá arriba. Ahí fue donde ellos lograron cubrirse pues de que sí venía llenando desde la calle, alcanzando un nivel para acá. Entonces ellos se subieron, pero sí llegó hasta el alto de esa grada. A las gradas. Su vecina era la niña Valentina. Sí, era vecina, era de Onzaeruna, Que falleció recientemente a por 3 las casas de inundaciones. aquí para allá, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Pues dicen que la niña estaba durmiendo y entonces como de repente el agua de aquí pues empezó a filtrarse, pero lo que afectó bastante fue la correntada que entró por allá atrás y eso hizo que tenían un muro, una pared ahí, pero la fuerza del agua lo que hizo es botarla. ¿A qué hora fue la inundación? Fue a las 8:30. 8:30. Don Julián, ¿les han dicho o les han alertado sobre las amenazas que hay en torno a vivir en esta zona y en estas condiciones? Todavía no han dado ninguna información de ver qué se puede hacer en esta tragedia que ocurrió aquí o ver el motivo por qué fue que se vino toda el agua para acá y se vino a reposar aquí, ¿verdad? Y entonces fue donde inundó las casas. ¿Usted y su familia tendrán otro espacio donde trasladarse a vivir si en dado caso esto continuara en deterioro? Sí, si hay algún caso pues de emergencia, sí, de un familiar o otro o allá abajo, entonces sí hay. ¿Y el resto de familias cree usted que tienen, digamos, otros espacios en donde poderse vivir, trasladar para vivir de manera segura? No todos tienen espacio aquí, la capacidad, ¿verdad? Para decir, bueno, vamos a comprar un terreno que a veces no hay, cuesta mucho juntar y todo eso.
está muy caro aquí, no hay capacidad. Ahora, a mediano y largo plazo, ¿cómo los guatemaltecos que viven en asentamientos pueden tener otro tipo de habitación y mejores condiciones de vida? ¿Qué cree usted que hace falta en este país para lograr eso? Lo que sí haría falta, que tomaran en cuenta directamente a las familias y todo eso, y que dijeran, bueno, les vamos a dar una casa en tal y tal parte y páguenla ustedes, a ver qué condiciones pueden pagar ustedes, que le pongan las condiciones a la gente de acuerdo a su trabajo, sus necesidades, decirle, mire, tanto puede pagar usted, bueno, le vamos a dar una casa, darle la oportunidad a esas familias que son afectadas, de escasos recursos, que cuesta juntar para un enganche y aquí cerca casi no hay, lo que hay que buscar ya afuera y todo eso, entonces sería pues de que le dieran la facilidad, pero a las personas cómo pueden pagar. ¿Cómo ¿Cree usted que las familias? instituciones pueden lograr dar ese ofrecimiento a las familias? Que las instituciones, yo digo que sí lo pueden lograr, pues dar de acuerdo de que ellos puedan comprar algún terreno o algo, y entonces tienen ellos la capacidad, digo yo, de sí ayudar a la gente Don Julián, de esa forma. En estos 50 años que usted ha vivido acá, ¿ha recibido o ha visto que el gobierno haga algún tipo de inversión en proyectos de vivienda en esta zona? Pues en esta zona no ha hecho absolutamente ¿Ningún nada. gobierno? Ningún gobierno, miro yo que haya esto, que se han venido así, póngale como residenciales, que ponen a la venta casas con un abono de 3.000 quetzales, 3.500, y quién va a juntar eso, y apenas junta a veces unos 500 o 400 para pagar un cuarto de alquiler y una casa ya una gente. Que es más o menos lo que se paga acá, don. Ajá. Porque aquí hay varias familias en Sí, este espacio. hay varias. Más o menos cuánto se paga de mensualidad en una vivienda como esta. 400, 500, 600. Solamente de alquiler. Solo de alquiler. ¿Y qué incluye el alquiler, don Julián? Les incluye agua y luz. Está Y por incluido. parte de la alcaldía auxiliar de la Municipalidad de Guatemala, ¿reciben ustedes algún tipo de apoyo? Pues el apoyo aquí directamente que se ha recibido solo en esta época de que hubo la catástrofe, solo de algunos pocos víveres, ¿verdad? Pero no, previamente a la catástrofe. no ha habido ninguna ayuda que ¿Y se de parte mire de aquí. Conred? Tampoco, no se ha visto que Conred ayude aquí, todavía no se ¿Y ha para visto. los gastos funerarios, don Julián? ¿Los gastos funerarios de la niña y eso? ¿Es solo la familia los asumió o hay algún tipo de ayuda entre las familias que se puedan brindar en casos como ese? Pues fíjate, lo que tenemos conocimiento de que fue poca la información por la pena que se tenía de estar aquí viendo todo esto, parece que fue la familia que absorbió todos esos gastos, ¿verdad? De ahí de que se hubiera pedido alguna colaboración o que alguna institución hubiera ayudado, no tengo conocimiento. Don Julián, en función de su experiencia, ¿usted, su familia y las familias que viven acá tienen o no tienen algún lugar a donde irse a vivir si esto continuara su deterioro? No tienen. Y a las familias de la vecindad ofrecieron albergue, pero no sé por qué no se quisieron ir las familias a albergar, no se albergaron en ningún día, ni el momento que estaban sufriendo esto, quizá tal vez por cuidar Sus pertenencias. sus pertenencias que les quedaban, que sean todas mojadas, destruidas, ¿verdad? Pero no se quiso ir ninguno a un albergue que no sé si les estaban ofreciendo aquí en la colonia Venezuela, en la zona 21. ¿Quién hizo ese ofrecimiento? La verdad que la municipalidad, la alcaldía auxiliar de aquí de Guajito, ¿verdad? Que ofreció ese, ¿cómo se llama? Albergue, para que fuera la familia, pero no quiso ir ninguno, ya saben por qué no se quisieron ir, ¿verdad? Pero de que tengan capacidad para decir, otros se van a ir, de repente compraron su terrenito, tal vez que se van a ir, pero alquilar a otro lado. Eso es tal vez lo único que pueden hacer, de ahí capacidad para comprar, ninguno tiene capacidad. David, estamos en una de las áreas de la ciudad en donde hay múltiples amenazas y hay múltiples vulnerabilidades para las personas que habitan en estos territorios. En la experiencia de Conred, ¿cuáles han sido esas condiciones que se han ido deteriorando en estos asentamientos humanos? Bueno, tenemos que tomar en cuenta diferentes aspectos. Uno es muchas veces el lugar que se ocupa no es un área considerada como un sector seguro, por ejemplo. Muchas veces podemos tener una construcción o que en unas colonias, como en ese sector, por ejemplo, donde no ocurría ninguna situación
situación como esta, pero hay que tomar en cuenta otros factores que se encuentran cercanos. El hecho, por ejemplo, que se tenga pérdida de área boscosa, eso sin lugar a dudas genera que se pierda en un momento determinado esa, podríamos decir, rigidez o dureza que se pueda tener en el suelo. David, estamos en la zona 21, en la colonia Guajitos. ¿Quiere decir entonces, por lo que has mencionado, que hay otras áreas de la ciudad mucho más peligrosas en cuanto a condiciones para habitar? Bueno, sí tenemos que tomar en cuenta que hay diferentes puntos en el municipio o departamento de Guatemala en general. En zona 21 no solamente tenemos identificados estos puntos, sino que hay otras áreas que están cercanas a la ladera, por ejemplo, que son de los puntos en donde tenemos mayor preocupación, y es uno de los puntos donde también se tiene una serie de monitoreos y acciones por parte de autoridades, tanto municipales, equipo voluntario, que eso es lo que nos hemos estado apoyando mucho con personal voluntario que nos está reportando las condiciones en las que se encuentran. ¿Cuáles son los esas principales condiciones. riesgos, David, en este tipo de asentamientos? Bueno, lo principal acá tiene que ser, o los puntos que se han identificado, estamos hablando que son áreas en donde pueden presentarse inundaciones, como esto que es una especie como de hondonada, por ejemplo, podríamos decirlo de esa manera, que también podemos tomar en cuenta algunas viviendas que están próximas o a la orilla del talud. Eso sin lugar a dudas, el hecho de que se esté erosionando el suelo en la parte de atrás, eso genera que ya se pueda dar un daño más adelante. Y luego agreguemos que muchas veces no hay una conexión, por ejemplo, el sistema de drenajes que esté de una forma, podríamos decirlo, oficial de esa manera, sino que son conexiones ilícitas, o muchas veces se tiene ese tipo de desfogue del material hacia los barrancos, y eso genera que se esté dando un socavamiento y que se pueda presentar más adelante un problema de derrumbe o deslizamiento. E inclusive tragedias. Recientemente, acá en este lugar, en Guajitos, fallece una niña, Fátima Valentina, de 2 años, como resultado de una inundación. ¿Se pudo haber prevenido esta tragedia? Hay diferentes escenarios, por ejemplo, que nosotros, o mapas de riesgo que nosotros hemos compartido con las municipalidades. La idea de compartir estos mapas es para que se pueda en un momento determinado pues tener o dar cumplimiento a planes de ordenamiento territorial. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa que ya la construcción del tema de vulnerabilidad, por ejemplo, como lo tenemos exactamente en el territorio nacional y específicamente en el área metropolitana, ha ido más, podríamos decir, se están realizando procesos de prevención, pero las condiciones de riesgo en las que se encuentran las personas o el riesgo que aumenta diariamente, eso por más que la prevención va avanzando, no logra llegar a esa parte, pero no logra llegar por diferentes factores. Uno puede ser, por ejemplo, el tema de la vulnerabilidad, cómo hemos construido las áreas que hemos habitado, pero también otro puede ser el tema de que las personas muchas veces no le toman atención al hecho de habitar en cierto lugar. Sabemos que para todo esto debería existir, o las diferentes municipalidades deberían de tener un departamento que sea específicamente de riesgo, que esté llegando a los lugares, que esté previo a autorizar una licencia de construcción, verificando si verdaderamente en este lugar se tiene que habitar. Ahora, David, ¿cuántos puntos críticos hay en la ciudad en cuanto a asentamientos humanos y más o menos un estimado de cuántas personas están en riesgo a partir de las condiciones de vivienda como estas? Nosotros tenemos identificados que son más de 300 puntos solo en el municipio de Guatemala que se tienen en los asentamientos. Desde el hecho que está en un área como asentamiento, para nosotros lo tomamos ya algún factor de riesgo por la misma condición, la inclinación del suelo, que no es la ¿Cuántas personas adecuada. viven en estos 300 asentamientos? Alrededor de unas 300,000 personas están viviendo en estos lugares que Condiciones son de de riesgo. preocupación. Así es, 300,000 personas que habitan en estos puntos que se han identificado. David, mencionabas algo importante. Muchas de estas construcciones posiblemente no tengan una autorización oficial. Pero ¿cómo es que al final pueden construirse viviendas tan endebles y tener acceso a algunos servicios como agua o lo que referías de una conexión de drenajes, aunque no sea oficial? Es uno de los problemas, por ejemplo, y uno de los puntos que nosotros vemos también como factores que se tienen que analizar, porque muchas veces al hablar, por ejemplo, de asentamientos es un problema bastante complejo. Muchas personas migran de otros departamentos hacia la capital buscando una mejor oportunidad. Muchas veces no tienen a dónde acudir, pues se acercan a uno de estos lugares o les ofrecen una vivienda, pero se trata de un área, por ejemplo, que ha sido invadida en uno de los sectores, en las laderas. Entonces se da ese proceso de las personas habitando en esos puntos en donde no deberían de estar, pero es un problema bastante complejo porque el hecho
hecho de, si están en ese lugar, tiene que brindárseles los servicios básicos, tomando en cuenta que es parte de los derechos humanos, ¿verdad? Tener acceso a todo eso. ¿Esta situación se agrava con las lluvias? Esa situación se agrava ¿En qué más sentido? en el tema, por ejemplo, de la erosión que se da en el suelo, las inundaciones que pueden ocurrir, Saturación. o la saturación de buenos suelos, como eso, y si hablamos, por ejemplo, que no hay una conexión ideal de drenajes, eso a la larga genera que se debilite más el suelo, pero no solamente por temporada, no solo por lluvias, también tenemos que tomar en cuenta factores que se dan. Un ejemplo clarísimo en zona 6, Jesús de la Buena Esperanza, ahí por la inclinación, el peso, todo lo que ocurre en ese lugar, el año pasado se identificó una grieta que estaba avanzando. Entonces tenemos que tomar en cuenta factores directamente geológicos, pero también el tema de los eventos sísmicos, que sabemos que en Guatemala pues tiembla, entonces va a ocurrir un evento sísmico mayor, y en los principales escenarios que nosotros contemplamos, o el escenario catastrófico, si lo queremos ver de esa manera, lo vemos en esos puntos. Ahora, David, en esta vivienda precisamente hubo una especie de asolvamiento, que es aquí donde muere Fátima Valentina. ¿Hay algún trabajo que Conred haga para alertar sobre situaciones como esta y cómo reaccionar ante pues, eventos climáticos que no los podemos predecir y el impacto sobre todo? Bueno, sí, tenemos, por un lado ha sido la información que se ha trasladado, por ejemplo, de las autoridades a nivel municipal. La idea es que las municipalidades tengan esos puntos de riesgo. Luego, lo otro es la conformación o la participación de la población, que se involucre en coordinadoras locales, equipos comunitarios de reducción de desastre. Es algo importantísimo porque las instituciones podemos tener el plan, pero mientras las personas que viven en esos puntos no identifiquen sus puntos de riesgo y sean conscientes de eso, no vamos a avanzar más ¿Cuál allá. ha sido la reacción de la población? La reacción de la población es luego lastimosamente, de eventos que se dan como estos, cuando las personas pues toman mayor conciencia, y lo decimos de esta manera. Ocurre, por ejemplo, recordemos lo de Cambrai en octubre de 2015. Eso Pero genera más que un asunto de conciencia, vivir en un asentamiento es un asunto de necesidad. es un asunto de necesidad que creo que es una de las partes que está pendiente, el tema de ver lo de la vivienda popular o la vivienda, el déficit y las habitacional. condiciones de pobreza en la cual vive la mayoría de Sí. la población. Y es que no podemos ver o no podemos hablar de un desarrollo que es lo que Guatemala necesita si no atacamos el tema de la En ese pobreza. sentido, ¿conoces el esfuerzo de política pública que se desarrolla desde el Ministerio de Comunicación con relación a los asentamientos, a los barrios, especialmente en las áreas urbanas? Sí, hay un proceso que el Viceministerio de Vivienda está realizando. Lastimosamente hay una, podríamos decir, solicitud amplia de toda esa parte. Entonces va más allá al tema de poder trabajar todo ese tema de las políticas, ver con el tema del desarrollo, pero también vincular la gestión de riesgo. Ahora, David, ¿cuán común es el hecho de lo que sucede el pasado 11 en este espacio? ¿Cuán común y cuán vulnerables son los niños, que al final son los que paran, en este caso, perdiendo la vida más fácilmente? Bueno, sí, a nivel nacional se presentan diferentes situaciones. Por un lado, en el caso de la capital, los asentamientos, que vemos los deslizamientos, toda esa parte, las inundaciones, pero en el interior del país tenemos que también hablar de viviendas que están ubicadas a la orilla de barrancos, que también resultan afectados, que las condiciones son muy distintas. Sí, es bastante. Solo durante la temporada de lluvia se presentan condiciones, por ejemplo, alrededor del 70% de las emergencias es directamente vinculadas a la temporada de lluvia. Entonces, tiene que ser un trabajo en conjunto con la variable riesgo dentro de todo eso. ¿Y hay, David, alguna recomendación que se le pueda hacer a personas que viven en estas condiciones, como la famosa mochila de las 72 horas para un evento sísmico? Para el caso de lluvias y lo que va asociado a las lluvias, ¿hay algún tipo de recomendación desde Conred que las personas puedan atender para momentos de crisis? Bueno, sí, siempre la mochila de las 72 horas, porque esto nos va a servir en cualquier circunstancia. Luego, pues conformar los equipos comunitarios. Creemos que es básico que ellos, en el lugar donde se encuentran, lo primero que tienen que hacer es identificar las zonas de riesgo, los puntos de riesgo, dónde acudir. Tiene que ser todo un plan. Áreas de evacuación. Áreas de evacuación. Por ejemplo, en este lugar sé que la parte más segura, por ejemplo, puede ser la parte alta. Entonces, son diferentes condiciones o procesos que se han realizado en otras áreas y en donde también a raíz de que las personas resultan afectadas de estos eventos y ya estar conformados como una coordinadora local, sirve para presentar incluso hasta proyectos a las autoridades municipales para realizar, por ejemplo, una protección de un talud, una habilitación o ampliar el sistema de drenajes, no sé, toda esa parte que se puede hacer. ¿Aumenta la vulnerabilidad los materiales de construcción que se utilizan, David? En este caso, digamos, vemos que las condiciones son precarias.
puede eso vulnerabilizar aún más las condiciones de vida? Sí, porque incluso se puede tener hasta el colapso de algunas paredes, por ejemplo, que se da por una mala realización, por ejemplo, de áreas de seguridad, por ejemplo, o en el tema de construcción, por ejemplo, si lo vemos de esto, material que se está utilizando que no es el adecuado y que en un momento determinado, con una lluvia fuerte, que si no se realiza la protección adecuada, se da el colapso de estos. ¿Qué implica para Conred los asentamientos en términos de prioridad de política pública y qué nivel de alianzas institucionales realizan ustedes para poder abordar este tema? Bueno, se viene trabajando, como lo establece la ley de Conred, con coordinadoras a nivel departamental, municipal y tener las coordinadoras locales. Queremos hacer unos cambios en la ley de Conred, que es lo que se ha estado trabajando todo este año, porque más allá de que Conred llega, realiza el informe, recomienda a las autoridades y muchas veces solo se queda hasta una recomendación. Lo que nosotros buscamos es que sea ya algo recomendaciones más... escuchadas por las autoridades? Son escuchadas en alguna oportunidad, pero en muchas ocasiones no se atienden las recomendaciones que se dan. Pero entonces lo que queremos es cambiar, que las personas, las autoridades se involucren, que al final es un trabajo de todos el tema de la prevención. David, ya para ir concluyendo, cuando hay lluvias torrenciales, ¿cuáles son las acciones que se deben tener en cuenta para evitar muertes, para evitar llegar a casos fatales? Bueno, lo principal tiene que ser evacuar, por ejemplo, a las familias, y es parte de lo que les pedimos en un primer momento y al momento de la capacitación también, es evacuar a las áreas que se tengan establecidas, áreas seguras, por ejemplo, salir de su vivienda, evacuar o trasladarse a los albergues que se habilitan. Sabemos que muchas veces es difícil porque el hecho de dejar mi casa sola... Las pertenencias. Sí, hay personas que también se aprovechan del daño que están sufriendo otras personas. Entonces, lo que les pedimos en un momento es proteger la vida de ellos, proteger la vida de las familias y principalmente a los niños, que son ese grupo vulnerable que también, así como se da en la capital, ocurre a nivel nacional. David, ¿es posible trasladar a esas 300,000 personas que en este momento están viviendo en áreas de riesgo, en asentamientos humanos? ¿Hay posibilidades en la ciudad de trasladarlos a áreas seguras? Bueno, tendría que hacerse todo un trabajo en conjunto con autoridades, no solo de Guatemala, sino que de municipios aledaños, ver la opción de poder realizar, crear oportunidades en otros departamentos del país y principalmente, y es parte de lo que se habla a nivel internacional, el marco de Sendai, que es lo que habla de la gestión de riesgo, el conocimiento del riesgo tiene que ser vital. Mientras conozcamos a qué estamos expuestos, vamos a saber cómo enfrentarnos, qué hacer y, pues en este caso, involucrarnos también. Pero entonces, a mediano y largo plazo, ¿cómo podemos cambiar esta realidad? Creemos que puede ser a través del fortalecimiento de cultura de prevención, que se hable más o que en las escuelas, por ejemplo, se aborde el tema de las amenazas a las que Guatemala está expuesto, de la gestión de riesgo en general, porque al hablar de gestión integral estamos hablando desde temas de cuidado del ambiente, a lo que estamos expuestos, cómo construir, tiene que ser una serie de trabajo y fortalecimiento que se tiene que hacer. ¿Confías que nos estamos encaminando para lograr ese cambio? Vamos avanzando, pero aún falta más por hacer. Falta más por hacer porque sabemos que diariamente las personas están pensando en qué voy a comer, que no me asalten, por ejemplo, pero el tema de reducción de desastres también tiene que ir vinculado, no lo podemos quitar, y es parte de lo que nosotros hemos hablado, la prioridad tiene que ser, así como lo es educación, como lo es salud, el tema de reducción de desastres o gestión de riesgo también tiene que ser vinculante. David, un mensaje para todas las familias, vemos acá familias con bebés inclusive, ¿cuál sería el llamado en esta etapa de lluvias que todavía nos restan en Guatemala para evitar llegar a una tragedia como la vivida en este espacio? Sí, lo principal tiene que ser a las personas que resultan afectadas, pues expresar todo nuestro, en algún momento, dolor también, porque aunque llegamos a responder, también parte del equipo de Conred se resulta afectado por las escenas que en este caso en todo momento se observan. También luego indicarles que en el caso como Conred nuestra labor es realizar todo un proceso de coordinación, pero también estamos atendiendo cualquier solicitud, cualquier requerimiento que se requiera por parte de la población y que nosotros pues puedan ¿Tienen los recursos seguros. En este momento, David? ¿Hay apoyo del gobierno central? Sí, para Conred? hay apoyo, no hay ningún tipo de problema. Tenemos recursos como asistencia humanitaria, por ejemplo, en caso de alimentos que se brindan. Hay procesos de formación ya con las diferentes municipalidades. Es algo que hemos avanzado, porque anteriormente, en medios de comunicación veíamos que las autoridades decían sí, pero es que Conred no viene, entonces desconocen que ellos forman parte del sistema Conred. Ahora sí existe, pero todo el apoyo a toda la población, le podemos decir que como Conred estamos comprometidos en el tema de reducción de desastres y trabajar directamente en la prevención.
Aide, mientras estábamos realizando este reportaje vimos personal de la alcaldía, de la auxiliatura, que viene aquí a limpiar las calles. ¿Qué tan frecuente es la presencia de ellos acá? Pues no es frecuente. Y ahora fue por emergencia, porque las alcantarillas estaban tocadas de basura y todo, que trajo el agua. El agua, porque de allá atrás bajó bastante agua y con basura. Porque aquí procuramos nosotros mantener limpio, porque como no viene la MUNI a limpiarlas, entonces aquí los vecinos siempre barremos nuestros frentes, ¿verdad? Y en estas épocas de lluvias y con todo lo que ha estado ocurriendo, ¿cuál es el apoyo que ustedes han recibido por parte de la auxiliatura? Pues como no han habido problemas, no, porque al haber problemas yo sé que se puede avisar a la alcaldía, ¿verdad? Pero no, ahorita no. Han venido a limpiar los tragantes, la canaleta el año pasado, vinieron a limpiar y todo, ¿está? Porque uno ha pedido que vengan. Pero sí, si uno avisa, vienen. ¿Hace cuánto tiempo vive aquí usted en Guajitos? 31 años. 31 años. Y cuéntenos, ¿cómo ha cambiado vivir acá? Cambió bastante porque cuando nosotros nos venimos no habían drenajes. Flor de tierra iban las aguas. Y con un alcalde que en su campaña prometió que nos iba a arreglar drenajes, sí, lo hizo siendo alcalde, Oscar Berché. Y desde entonces sí, pero lo que nos molesta a nosotros son los drenajes de la colonia Morse, porque así como esa noche llovió recio, toda el agua salió en un callejón que está ahí, se viene... ¿Qué es lo que ocasiona que se vengan sí. para acá? Sí. ¿Y usted qué cree que pueden hacer las instituciones, la municipalidad, Conred, el Ministerio de Comunicaciones para ayudarlos? Sí, yo digo que venir a dar una revisada a todo el sistema de alcantarillado ahí en la Morse, para que no nos perjudiquen a nosotros. Porque nosotros, como por la situación como estamos, los terrenos nos afecta. Entra agua de la calle Real, aquí se junta. Entra agua de ahí de la calzada, también aquí. ¿Qué mensaje le daría usted a las autoridades? Pues que nos hicieran el favor de venir a ver que hay varios tragantes tapados. No funcionan, entonces toda el agua para cagar. Aquí hay 2 tragantes y el que está allá, no, ese no capta agua. Básicamente la figura del alcalde auxiliar es poco conocida. ¿Cuáles son sus funciones y cuál es el área que tiene a su cargo alcalde auxiliar? Pues yo considero que aunque es poco conocida, es bueno que legalmente esté reconocida, porque de alguna manera las alcaldías auxiliares pueden llevar a cabo un proceso de cercanía con el vecino de una forma horizontal y piramidal también, que permite que uno pueda estar más de cerca, consciente de las necesidades del vecino. Un alcalde auxiliar, pues nos mantenemos prácticamente las 24 horas del día atentos a las zonas, y eso permite que las 22 zonas de la ciudad tengan una persona responsable desde el punto de vista de los servicios públicos que competen a la Municipalidad de Guatemala. En el momento actual estamos en un proceso de desconcentración del poder municipal. Todavía no hemos llegado al proceso de centralización, sin embargo la visión del alcalde Arzúa es que en efecto, después del proceso de desconcentración, que es lógico, podamos asumir ya una posición de descentralización del poder municipal. ¿Usted tiene a su cargo la zona 21? Yo tengo a mi cargo la zona 21, exacto. ¿Cuáles son las áreas rojas y de mayor vulnerabilidad en esta zona, señor alcalde? A mí no me gusta hablar de áreas rojas porque no considero socialmente válido que nosotros etiquetemos a la ciudad o no como áreas rojas, porque al final de cuentas hoy en día en Guatemala, si lo vemos desde el punto de vista de seguridad, Guatemala es un país rojo. ¿Y en temas de vulnerabilidad ambiental? En temas de vulnerabilidad hay que tomar en cuenta un asunto también geográfico. La zona 21 es la parte más baja de la cuenca sur de la ciudad. Para que conocer, digamos, aspectos como que la ciudad capital es una especie de pirámide, la parte más alta de la Roosevelt, y todo el agua norte drena hacia el río Las Vacas y el agua sur drena hacia el Villalobos. ¿Cuántas personas viven en esta zona y sobre todo en las áreas vulnerables? Pues no existe un dato exacto porque no tenemos un censo nacional todavía, lamentablemente. Sin embargo, nosotros, de acuerdo a la cantidad de predios que tenemos catastrados y de acuerdo a la información que tenemos por colonia, estimamos que es un poco más de 100,000 personas que habitan en la zona 21, tomando en cuenta que además de las colonias tenemos los asentamientos más grandes de la ciudad de capital. Y usted refería, señor alcalde, que están bajo su responsabilidad los servicios públicos. ¿Cuáles son los servicios que se prestan, sobre todo en estas áreas que tienden a estar en condición de asentamientos humanos? Yo tengo para mi efecto de mi trabajo clasificados en servicios básicos indispensables, digamos, como lo es agua, transporte, iluminación, calles,
y también hay algunos que son secundarios, como es la convivencia, como lo es el tema de la participación de los vecinos organizados. Es decir, desde el punto de vista, aunque legal no me lo reconoce, sí me dice la ley que debo identificar los problemas más importantes de la comunidad y tratar de buscar alguna solución para esos problemas junto con los vecinos. Y para el periodo de lluvias, ¿tienen alguna responsabilidad en particular, algún programa específico que atienda las vulnerabilidades a raíz de las lluvias? Que va más allá del periodo de lluvias. Nosotros nos preparamos para este tipo de situaciones porque parte del tema es la prevención, es decir, nosotros no reaccionamos a las lluvias. ¿Cuáles son los proyectos de prevención? Permanentemente llevamos a cabo limpieza de tragantes y rejillas, todo está debidamente documentado. Permanentemente llevamos a cabo campañas de educación y concientización. Permanentemente llevamos a cabo reparaciones, por ejemplo, subterráneas. Este agujero que vemos acá, por ejemplo, es un agujero que muchas veces es fruto de la filtración de agua, porque las personas lamentablemente todavía no hemos llegado a una cultura que haga que las personas comprendamos que no es necesaria una ley, aunque debiera existir, pero no debiera ser necesaria una ley para que entendamos de hacer un buen manejo de nuestra basura. ¿Y ese manejo es zonificado? ¿Tiene alguna planificación? Vimos que durante nuestra estancia acá vimos cuadrillas que efectivamente hicieron el trabajo. Sin embargo, los vecinos decían que no es como constante y de hecho que en algunos meses ellos veían que era la primera vez. ¿Cuál es la zonificación o cómo es que se trabaja el tema? Los vecinos siempre van a decir que no es constante, porque en una comunidad solo en la zona 21, que si la ponemos, digamos, cerramos la lupa y vemos solo la zona 21, en la zona 21 tenemos más o menos unas 400 colonias. Es decir, que aunque tuviéramos 400 cuadrillas, que no las tenemos, no tendríamos la capacidad real de poder atender todos los días a las comunidades. Aquí el tema es en conjunto. Nosotros limpiamos, pero los vecinos luego garantizan que no existe basura. Acá, por ejemplo, podemos ver limpio hoy y les aseguro lo que quieran, que el día de mañana otra vez hay basura, porque lamentablemente todavía existe una falta de claridad y de conciencia en que este es un problema nacional incluso. Y los servicios que se prestan en esta área, ¿cuáles son los servicios que la municipalidad presta en los asentamientos humanos, señor alcalde? Pues son los mismos. Realmente nosotros no discriminamos, digamos que hacemos la diferenciación en función de que las necesidades de una colonia son diferentes a las necesidades de un asentamiento. Este no es un asentamiento. Esta es una colonia, y Guajitos tiene más de 100 años, es la colonia más antigua de la ciudad capital, del área sur de la ciudad capital, es la colonia más antigua de la zona 21, durante mucho tiempo fue jurisdicción de zona 12, catastralmente todavía aparece con algunas direcciones de zona 12, pero en el caso nuestro, este no es un asentamiento, es una colonia y lo que llevamos a cabo es agua potable, iluminación, calles, limpieza y todo lo que tiene que ver mantenimiento de tragantes y lo que tiene que ver con los servicios municipales. Y en cuestión de políticas de prevención, sobre todo de tragedias, ¿qué se puede hacer para evitar muertes como esta que fue inesperada, sorpresiva, pero que pone en evidencia las vulnerabilidades de la zona? De hecho, yo siento que este fue un ejercicio en el que si no tuviéramos que lamentar la muerte de la niña, fue un bonito ejercicio de cómo la coordinadora local de reducción de desastres funcionó. Yo me enteré inmediatamente a través de los bomberos municipales en el momento de la tragedia. A las 10:30 estábamos en el punto, nos fuimos de aquí a las 4 de la mañana, hemos estado dando acompañamiento de manera permanente y de alguna manera la coordinación que tenemos ya con Conred a nivel de la coordinadora local de prevención de desastres, pues se activó de manera muy activa. Tuvimos lugares peores que este. Tenemos lugares que tuvieron más daños. Tengo en problema ahorita, por ejemplo, en Nuevo Amanecer Guajitos, tengo una calle levantada en Loma Blanca, tengo una escuela que se me está cayendo en La Arenera, es decir, la zona 21 salió muy perjudicada. Pero digamos, es el foco porque de alguna manera aquí hubo una tragedia que tenemos que lamentar alguna vida humana. Tengo lugares que en materia de daños físicos estuvieron peor que esto. Pero de alguna manera eso lo que sí hizo es de que reaccionáramos, hemos ya entrado a solucionar y enfrentar los problemas. Y los vecinos están muy satisfechos porque de alguna manera vieron que tienen un respaldo de las autoridades desde el momento de la crisis hasta que solucionamos ese problema. Jean, ¿cuál es la realidad de los asentamientos en Guatemala? ¿Cuáles son sus causas? Para empezar, creo que lo importante es darnos la magnitud del fenómeno. Estamos hablando más o menos de más de 400 asentamientos precarios, según un último censo que realizó CEGEPLAN, actualizado en el año 2015 por Techo, un Techo para mi país, que fue a visitar uno de esos asentamientos. Y hablamos más o menos de 1 millón de personas viviendo en esa realidad en el área metropolitana, de los cuales un 5 a 10% pues está sujeto a una condición de riesgo. Hay que mencionar que todavía son datos que son preliminares, que no existe una base de datos oficial del tema de asentamientos precarios por falta de una institucionalidad, pero más o menos rodeamos a unos 400,000 personas que pueden estar en esa situación de riesgo. Jan, ¿por qué los asentamientos se convierten en una opción de vivienda y de vivienda precaria?
Ese es uno de los problemas estructurales del sector de la vivienda en el país. Hay que entender que la gente que se van a los asentamientos precarios es porque no encuentran en el mercado una opción de vivienda social que les sea accesible. Entonces van a lugares donde pueden, por autoconstrucción, invadiendo en general predios públicos, donde ellos pues al final encuentran por sí mismos una respuesta, una solución al problema habitacional. Los asentamientos precarios del área metropolitana en general podemos plantear 3 grandes etapas. Una primera etapa después del terremoto del 76, donde se instala una primera parte de los asentamientos más antiguos de la ciudad. Una segunda ola por las condiciones económicas de los años 80, pero la mayoría de nuestros asentamientos precarios vienen de los años 90 a 2000. Y básicamente se ubican en los barrancos de la ciudad, que son los suelos más baratos que se consiguen, y responden entonces en buena medida a un problema estructural del mercado de la vivienda en el país. Ahora, Jan, ¿por qué ahora las condiciones de estos asentamientos es cada vez más vulnerable? Es decir, antes no escuchábamos que después de una lluvia murieran niños ahogados. ¿Cuáles, desde tu perspectiva, son las causas que han ido vulnerabilizando este tipo de viviendas? Hay 2 aspectos que son importantes. El primero es que esos asentamientos, por su condición, están ubicados en laderas de alta pendiente, en un suelo que es un suelo que cuando está compactado, el suelo de la planicie de Guatemala es relativamente resistente, pero el problema es cuando está en pendiente, sí llegará a tener un grado de erosión muy fuerte que combinado con agua, pues lleva a deslizamientos muy importantes como se han conocido en las diferentes catástrofes tipo Cambrai, ¿verdad? El segundo aspecto es que esos asentamientos se han ido consolidando con el tiempo. Las familias que se instalaron en los años 70 y ahorita son los hijos o incluso los nietos que ya están viviendo en asentamientos que se van en algunos casos formalizando, pero en la mayor parte de los casos quedando con esa condición de vulnerabilidad muy grande y al final pues entonces esa densidad de población, hablamos que los asentamientos precarios pueden tener ya hoy en día 2, 3, 4 niveles incluso de verticalidad, digamos, de edificios. Eso es el primer fenómeno, una densidad más grande. La segunda explicación tiene que ver con el cambio climático y la exacerbación de las amenazas, ¿verdad? Hay que recordar que el riesgo es una combinación de amenaza, de vulnerabilidad y de exposición. En el caso de los asentamientos estamos en una exposición muy desfavorable, estamos ubicados en esas zonas de mucha pendiente, estamos con vulnerabilidad, es decir, las condiciones de pobreza, de construcción son muy básicas, lo que hace que pues, esos asentamientos están sujetos a ese tipo de riesgo y de amenazas grandes por el cambio climático y pues la ubicación geográfica de Guatemala dentro del panorama mundial. Se estima que en el país más o menos 30% del territorio está sujeto a más de 3 amenazas, es decir, entre tema de deslizamientos, tema de terremotos o tema vinculado con inundaciones, ¿verdad? Es ahí cuando fenómenos como las lluvias, por ejemplo, se convierten en desastres denominados como socionaturales, ¿no? Correcto. Hay que entender que el riesgo es una construcción social, ¿verdad? Y es una variable en los procesos de desarrollo que se tienen que internalizar e incluso como sociedad decidir hasta qué punto el riesgo es aceptable, es tolerable, es mitigable y a partir de qué momento empezamos entonces a asegurar las infraestructuras por un lado y las prioridades económicas y a encontrar políticas públicas que den respuesta a esa problemática y lo vamos a discutir tal vez más adelante en términos de vivienda, en términos de ordenamiento territorial. El primer tema es la concepción del riesgo para esas familias. Ellos no lo visualizan como un riesgo importante para ellos. Señor alcalde, en su trayectoria es segundo periodo que tiene la oportunidad de servir a la comunidad en digamos, desde esa posición. Con su experiencia, ¿cree que hay posibilidades de que si las condiciones de vulnerabilidad se agudicen o si hay otras áreas que usted conozca de la zona 21 que tienen mayor nivel de vulnerabilidad, hay algún área donde trasladarlos? ¿Hay alguna acción inmediata que pueda cambiar estas condiciones de vulnerabilidad para la población? Lamentablemente somos una sociedad reactiva. Yo siento que también el balón también está en la cancha legislativa. Yo, por ejemplo, soy de la idea de que debiéramos ya de legislar para obligar al vecino a que pague su recolección de basura. Los que no estamos, digamos que sí la pagamos, debemos educarnos en el manejo y empezar a reciclar desde el hogar para enseñar a las nuevas generaciones ese tema del reciclaje de basura.
Pienso también de que de alguna manera, más allá de la reacción a la crisis, podemos prevenir si tuviéramos una legislación en la mano. La gente me dice, miren, cobren en el recibo del agua la basura. Estoy de acuerdo, así debiéramos funcionar. Lamentablemente las leyes que castigan el tema de la basura son muy débiles, no son consistentes. Entonces yo sí quisiera hacer un llamado en nombre de los vecinos de la zona 21 del Congreso de la República para que se legisle en función de que podamos ya sancionar drásticamente a quienes no pagan la basura. Que no tienen los 40 quetzales al mes, yo no muy creo eso, son cuentos, uno paga internet, todo el mundo no se queda sin internet. Entonces, esos 40 quetzales son base para que dejemos de estar tirando basura en las calles. Las condiciones socioeconómicas de la población que vive en esta colonia, como usted lo refiere, veíamos donde hacíamos algunas tomas que se pagan entre 400 y 500 quetzales de alquiler en condiciones de covachas. ¿Habrá posibilidad de poder cubrir servicios desde esas condiciones socioeconómicas, señor alcalde? Pues primero, estas no son covachas. Yo quisiera llevarlos al asentamiento de La Arenera y van a ver lo que son covachas. Esto realmente son viviendas que de alguna manera se han popularizado porque hacen que en efecto, como el Estado no tiene una política de acceso a la vivienda, las familias lógicamente buscan lugares en los que, aquí por ejemplo habían 30 familias perjudicadas en 6 casas, sí, porque habían casas que tenían hasta 10 familias. Eso vimos. De hecho, al día siguiente ya no hicieron uso del albergue que les ofrecimos porque era más fácil para ellos emigrar a otra casa, alquilaron otro cuarto en otra casa y se fueron. La mayoría de personas que están acá son los propietarios, los que realmente están cuidando sus bienes, cuidando sus pertenencias y son con los que hemos tenido comunicación de apoyo. Desde su experiencia, señor alcalde, ¿qué produce que este tipo de condiciones de habitación se den en el país y cuáles son las expectativas de cambiar esa realidad? Pues produce lo mismo que produce todos los males de este país. Primero, que no hay una política integral de hacia dónde vamos como sociedad. Eso lo ustedes frecuentemente lo analizan, lo discuten. Es un programa que se dedican a analizar precisamente eso, la falta de una agenda de desarrollo de este país. Eso es fruto de esto. Lo otro, también creo que falta algún tipo de legislación que sea más drástico en los problemas que ya todos conocemos y pues ahí nos vamos a quedar en el debate permanente si el Congreso hace o no su papel. Esa no es mi función. Y también creo que de alguna manera lo que sí hace que esto suceda es la falta de educación. Pienso que las personas están muy acostumbradas a señalar y a discutir y todo el tema. Las redes sociales son el mejor efecto de catarsis que existe hoy en día en sociedades como las nuestras, en las que hay insatisfacción general, pero también el vecino debe hacer su parte. Yo puedo limpiar todos los días, pero si ensucian todos los días, no tengo, digamos, la posibilidad de solucionarles el problema. Desde la alcaldía municipal, ¿algún llamado a los vecinos de la zona 21 para enfrentar las amenazas que puedan quedar en lo que queda de invierno, señor alcalde? De hecho, eso es lo que más me preocupa a mí ahora, que todavía falta alguna, pues de hecho está nublado, nos hace falta todavía la cola del invierno, que particularmente quisiera que fuera intensa, porque tenemos que tener los caudales de agua también para garantizar en el próximo verano agua potable en la ciudad. Pero digamos de que el llamado debiera ser a que a partir de esta experiencia manejemos mejor nuestra basura, tengamos más conciencia de lo importante que es no estar tirando papelitos en las calles. Otro tema importante es el uso de los tragantes, de no tirar pañales en los sanitarios, no tirar preservativos en los sanitarios. Eso nos pasa muchísimo, hemos sacado pelotas de preservativos en los apartamentos porque la gente hace mal uso de los sanitarios. No tirar nada que sea látex o hule, porque eso lo que hace es taponear los tragantes y de alguna manera, pues si los vecinos ayudan a hacer un buen uso de sus tragantes y entender que ese es un problema que nos puede causar serias consecuencias, como este caso, pues de alguna manera vamos a tener mejores condiciones de enfrentarlas. Y además, el albergue pues está habilitado, ya con Conred tenemos el albergue habilitado, los vecinos de acá no quisieron hacer uso de él, pero independientemente de eso, tenemos 2 salones municipales en la zona que están en apresto para poder atender cualquier emergencia. Señor alcalde, los vecinos de la zona refirieron que de pronto si la cuadrilla hubiese hecho acciones de limpieza antes, se hubiese podido evitar el asolvamiento y posiblemente la muerte. ¿Cada cuánto se hace este tipo de acciones y cuál es la respuesta de los vecinos de esta zona? Lo que pasa es que la gente también tiene que tener claro que el trabajo que nosotros realizamos no andamos tocando las puertas. Miren, aquí estamos. Nosotros permanentemente hacemos trabajo de limpieza de tragantes, llevamos a cabo trabajo también de mantenimiento. ¿Con qué periodicidad? Está documentado todos los días. Nosotros tenemos cuadrillas de limpieza de tragantes y de áreas como alcantarillas y rejías y cunetas. Ayer mismo estuvimos trabajando todavía en eso permanentemente. Y la gente, digamos, el que no ve aquí, por ejemplo, en este lugar en el que estamos parados, el tema de limpieza, no quiere decir que el agua no venga de otro lado. El agua no brota aquí, el agua viene en una circulación general, en este caso del Atanasio. El agua que vino aquí a provocar el problema viene del Atanasio, se empoza en la entrada de la Colgate, es la parte lógica de bajada de la ciudad. Y entonces, muchas veces las personas piensan de que no se hace porque no lo ven a uno. Sin embargo, permanentemente nos mantenemos haciendo el trabajo y está documentado debidamente como corresponde. Ya, hablando de políticas públicas a mediano y largo plazo, ¿cómo podemos revertir esta realidad? ¿Cómo podemos cambiar las condiciones en las cuales la gente vive en los asentamientos?
Hay que partir de un punto tal vez de análisis de los números de la política de la vivienda. Los acuerdos de paz establecieron que deberían de dedicarse al tema de la vivienda, en Guatemala vivienda social más que todo, 1.5% del presupuesto nacional, es decir, más o menos 900 millones de quetzales anuales. Para revertir el déficit habitacional. Para tratar de atacar el déficit habitacional. Nuestro déficit habitacional es de 1.6 millones de vivienda, del cual 1.3 es déficit cualitativo, es decir, la calidad de la vivienda, y 300.000 es de déficit cuantitativo. ¿Tenemos una política pública diseñada que aborde estos aspectos actualmente? Tenemos una política de vivienda que fue trabajada en el año 2002, vinculado con una ley de vivienda. El problema es que lo aborda desde una lógica muy social y muy corporativa. Lo aborda desde el planteamiento de ciertos grupos organizados que quieren dar beneficio a su población de una solución de vivienda a través del subsidio. De una solución donde en la junta directiva del FOPAVI están desarrolladores que quieren construir vivienda y financieros que quieren financiarlos. Entonces se crea una solución ad hoc corporativa, uno sin pensar más allá del tema del subsidio. Y una buena política de vivienda es ante todo un asunto de mercado. Es cómo hacer que el sector privado financie la vivienda social y se acerque cada vez más a los estratos que hoy en día no están atendidos, porque buena parte de nuestras viviendas que producimos en el país van hacia los segmentos más altos. Ahora, Jean-Roch, en lo que has planteado, el proceso de urbanización del país está avanzando. No obstante, el riesgo de que este fenómeno de los asentamientos humanos en la ciudad capital igualmente se reproduzca en las nuevas urbes. ¿Cuál es la política o cuál es la visión que pudiera evitar llegar a las condiciones en las que estamos en este momento? Entonces, primer punto, hay que trabajar en el área metropolitana en revertir el problema, lo que llamamos la gestión de riesgo correctiva. Es decir, tenemos que corregir esas fallas de ese mercado de la vivienda para esas 400.000 personas que están en situación de alto riesgo. Para eso se ha trabajado y se está pensando soluciones como una política de mejoramiento integral de barrios que busca en primer momento caracterizar con mucho más fineza el riesgo en esos asentamientos. Y va a pasar por soluciones de traslado, de reasentamiento de la población en otros territorios. ¿Y hacia dónde es la pregunta? Me parece importante e interesante que puedan ustedes entrevistar a gente del gobierno que está trabajando en un caso piloto que es paradigmático, que se llama Jesús de la Buena Esperanza, que es el asentamiento que está bajo el puente de Biriz. Es un asentamiento que está justamente diagnosticado por CONRED como un asentamiento en situación de alto riesgo, donde se está empezando un proceso de traslado preventivo hacia lo que ya se ha aprendido con el Cambrai, no el kilómetro 35 a ningún lado, sino que en una zona muy cercana, porque es donde pues, las familias no pierden sus medios de vida, el vínculo con la escuela, con el transporte, con las fuentes del empleo. Entonces se está tratando de hacer un traslado en la zona 6, en un terreno que el Estado ha identificado y que está tratando pues de dotar a esas familias que están bajo el puente de Berice. Ahí está pasando un fenómeno muy interesante. La misma gente del asentamiento no se quiere ir, aduciendo que están ellos en una zona donde invirtieron mucho tiempo, que son familias de hace 30 años viven en esa zona y que entonces el primer tema es la concepción del riesgo para esas familias. Ellos no lo visualizan como un riesgo importante para ellos. Y la segunda dimensión del problema es la población de la zona 6, donde se va a asentar, que tampoco está de acuerdo en recibir esa gente, mareros o otros, así lo calificaron en un par de reuniones donde tuve la oportunidad de asistir. Entonces la sociedad en sí está planteando un tema de bloqueo a ese reasentamiento preventivo. Han habido tres conceptos recurrentes. Uno es la necesidad del impulso de un desarrollo humano, dos, de una política habitacional y tres, de un plan de ordenamiento territorial. Por lo menos las bases de esos tres conceptos, ¿crees tú que las estamos incorporando en la agenda política nacional? Yo creo que sí. Yo creo que el tema ya no pasa por el diseño de política pública. Creo que en este gobierno se ha caracterizado por tener una claridad y un norte en cuanto a una agenda urbana que plantea la formulación de un conjunto de instrumentos dentro del cual la política habitacional, por un lado, la política de mejoramiento integral de barrios, por otro, están presentes. El problema es pasar a la implementación de esas políticas y ahí quería regresar al tema del financiamiento. Para financiar el mejoramiento integral de barrios estamos hablando en una operación que se está haciendo con el Banco Centroamericano, que con $100 millones se logra atender 24 asentamientos y estamos
nosotros con una problemática que va más allá de los 150. Entonces, definitivamente el costo del traslado es muy caro. Ese es en el marco de esa política de prevención, de traslado preventivo de esas familias. El segundo aspecto de la política habitacional que es clave es la política preventiva. Es decir, que lo que se está buscando es evitar que el fenómeno se exacerbe, como lo mencionaba Christians, en las ciudades intermedias. Hoy en día el problema está concentrado en de los asentamientos en la área metropolitana de la ciudad de Guatemala, pero mañana la misma dinámica que lo que nos pasó en los últimos 30 años en la ciudad de Guatemala puede pasar en Quetzaltenango, en Xela, en Retauleu, en Cobán. Y solo unas cifras, el déficit de la vivienda se va a exacerbar a niveles de 2 a 3 millones de déficit cuantitativo de la vivienda, con probablemente una necesidad de financiamiento de ese sector que vayan más allá del millón de los 100 millones, 200 millones de dólares anuales a invertir en esos temas de prevención de la vivienda. ¿Entiendes? No, una de las grandes expresiones de eso es que el Congreso de la República apenas aprobó para el viceministro de la Vivienda 120 millones de quetzales para este año. Estas son las condiciones de precarización de la vida en Guatemala. Esta es la realidad de muchos guatemaltecos que no tienen otra opción, que no es vivir acá como una opción de vida inicial. Es este el resultado de nuestro modelo económico. La concentración de la riqueza ha hecho que esta realidad se viva no solo en la ciudad capital, sino en diferentes áreas del país. La precarización de la vida lleva a que la vida se pierda fácilmente, no solo por la delincuencia, no solo por la violencia, también los fenómenos naturales ahora matan guatemaltecos y guatemaltecas. Los asentamientos son el resultado de una carencia de desarrollo humano, del déficit habitacional que caracteriza nuestra sociedad y de la inexistencia o poca implementación de políticas de desarrollo humano. Somos tan vulnerables como sociedad que una lluvia o cualquier fenómeno de la naturaleza puede ocasionar muy rápidamente dolor, tristeza e inclusive muerte. Una muerte que como sociedad no podemos y no debemos permitir que continúe sucediendo.